Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos nuevos que nos visitan, que por fe miramos lleno todo este espacio, damos la gloria a Dios. Es tiempo de dar inicio a este mensaje, después de haber alabado, glorificado a Dios. Ahora viene lo más bueno para nosotros. A Dios ya le dimos, esperemos que Dios lo haya recibido como olor fragante. Cuando lo traes de todo corazón, eso es lo que Dios mira y lo mira bueno. Ahora para nosotros lo bueno es recibir la palabra. Y bueno es, dice la Escritura, alabar a Jehová. Vamos a dar inicio, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Les invito a los que están aquí presentes y a aquellos que me están mirando allá en la televisión, a través de las redes sociales, en sus celulares, en cualquier país que me estén mirando, en México sobre todo, Colombia. Sé que muchos países están esperando estos mensajes y bueno, estamos ya listos para dar inicio. Vamos a ponernos en las manos de Dios, orando, pidiéndole a Dios que sea Él que nos hable y no el hombre. Oramos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en este mediodía, Señor, Padre, nos dirigimos hasta tu trono de la gracia, postrándonos espiritualmente rodillas ante ti, Señor, reconociéndote, Padre, como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, reconociendo tu grande amor y tu misericordia que has tenido para con aquellos que te aman. Padre, te doy gracias por todo lo que me has dado y por todas estas almas, Señor, que tú has permitido que les llegue tu palabra. Por esa iglesia cibernética, Señor. Por esas miles de almas que han llegado a tus pies. Padre, muchas gracias. Ahora me dispongo a compartir este mensaje que me has dado para tu pueblo. Padre, y yo te pido que unjas mis labios, que pongas ese carbón encendido y que toda palabra salga sazonada, Señor. Salga, Padre, santa, porque es tuya, Padre. Es el alimento que necesitamos, el cual ha salido de tu boca, esa palabra. Me pongo en tus manos, Padre, y te pido, abre el entendimiento a todos, tanto los que están aquí presentes como aquellos que me están viendo en las redes sociales. Padre, pon vallado para que no haya disturbación por ese diablo mentiroso. Y Padre, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en este momento queden sujetos a ti, Señor, para que podamos ser edificados. Háblanos, Señor. Yo me deposito en tus manos. Úsame, quiero ser un instrumento útil en tus manos para glorificarte a ti. Para eso te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de hoy, de este día. Pero antes de dar inicio, quiero anunciarles algo. Yo estaba dando estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Y los estudios van por numeración. Llegué hasta el número 18 y tuve que parar por varias razones. Pero Dios puso en mi corazón que empezara nuevamente, porque mucha gente me ha estado pidiendo, me han preguntado que qué pasó. Dios puso en mi corazón y bueno, el día de hoy fue que empezamos con los estudios nuevamente en la mañana, la mañanita. Fue el estudio número 19. Y antes lo subía solamente al canal de Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí en YouTube, como Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y el otro canal, Pastor Pedro Delgado. Pero en Iglesia Cibernética de Jesucristo era donde se subía los estudios y las predicaciones. Al igual también en YouTube solamente las puras predicaciones. Pero Dios puso en mi corazón que pusiera también en YouTube los estudios. Así es que el estudio número 19 es el de hoy
de esta mañana. Y los que están en YouTube, que están siguiendo las predicaciones, si quieren escuchar esos videos, esos estudios que te van a servir de mucho, puedes mirarlos del 1 al 18 en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y ya el 19 va a estar tanto en YouTube, Pastor Pedro Delgado, como en el canal de Iglesia Cibernética de Jesucristo, donde lo quieras mirar. Entonces, ese es el anuncio que les doy, porque Dios así lo puso. Es un estudio muy profundo, es un estudio donde vas a aprender muchas cosas. Yo te invito que si vas a seguir esos estudios, tengas tu Biblia a la mano y tengas un diccionario para que puedas entender. Yo de hecho, yo lo doy los significados de las palabras. Entonces, ese es el mensaje, el anuncio que quería darles, tanto a los que están aquí presentes y como todos ustedes que son fieles y que siguen en las redes sociales, escuchando la palabra de Dios por medio de su siervo. Que Dios los bendiga, y es el deseo de mi corazón que Dios hable en esta predicación a sus vidas. Bueno, vamos a dar inicio después de haber orado, ponernos en las manos de Dios. Ahora vamos a hablar de la palabra de Dios. El título que Dios puso en mi corazón para este mensaje se titula: ¿A dónde van los muertos después de morir? Ese es el título del mensaje. ¿A dónde van los muertos después de morir? Mucha gente se pregunta: ¿a dónde van las almas de los muertos? ¿A dónde van? Porque cuando analizamos la Escritura, ahí hay muchas cosas que no alcanzamos a entender, mucha gente no alcanza a entender, y es ahí donde Dios nos revela para poderles mostrar el significado. ¿A dónde van los muertos después de morir? Hay mucha gente que piensa que cuando ya mueres, ahí se acaba todo. Y no es así. Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo sé que dicen que hay un paraíso y dicen que hay un infierno. Pero mucha gente tampoco lo cree. Algunos sí, algunos son muy escépticos. Pero esa pregunta siempre va a estar en ti cuando no has entendido la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere que sepas a dónde van los muertos después de morir. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Nosotros ya lo hemos leído muchas veces, cómo Dios le dijo a Adán que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. ¿Verdad? Eso Dios se lo dijo a Adán, que ese día iba a morir. Pero ya no se le dijo nada más, a dónde vas a ir, tu alma, no, o nada. Nomás dijo que ese día iba a morir. En Génesis capítulo 2, verso 17, no lo vamos a leer, simplemente es para que todo esto lo saben, la mayoría, pero solamente para introducción al mensaje. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 19, después de que el hombre pecó, Dios le dijo: polvo eras y al polvo volverás. Ahí ya le dijo primero que iba a morir, pero aquí ya le dice que era polvo y al polvo iba a volver. Ahora vamos a ver qué nos dice un hombre tan sabio que no ha habido otro hombre más sabio que él en la tierra. Y no me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, porque Jesucristo no era tan sabio. Jesucristo era la sabiduría. Pero yo me estoy refiriendo a un hombre
que se le dio tanta sabiduría para que nosotros pudiéramos entender muchas cosas. Vamos a ver en la Escritura, en el libro de Eclesiastés, y vamos a leer en el versículo capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, versos del 16 al 22. Dice así la palabra del Señor. Versos del 16 al 22, ahí vamos, y quiero leer todo esto, porque hay muchas cosas tan preciosas aquí, que es necesario que la gente entienda, comprenda y se prepare. Porque quieren saber a dónde van los muertos después de morir, hoy lo van a saber. Hoy lo van a saber cuál es el proceso que Dios estableció. En Eclesiastés capítulo 3 versos 16 al 22, ahí empieza, y nos vamos a brincar al capítulo 1 versos 1 al 3, porque ahí está todo el punto que se va a tratar. Dice así: vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugares de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Hasta aquí la lectura. Vamos a ir meditando todo lo que está hablando aquí Eclesiastés. El hombre que escribió este libro de Eclesiastés se llama Salomón. Era el rey Salomón. Era el hijo de David, que tuvo con la mujer que fue mujer de Urías, su general. No el primero que quedó embarazada, sino ese nació y murió, pero después vino otro que se llamó Salomón. Ese fue el que heredó el reinado.
Entonces, este Salomón, por eso llegó a ser el hombre más sabio de la tierra. Porque cuando él fue puesto para gobernar, Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera y que se lo iba a complacer. Y la sorpresa, bueno, no fue sorpresa para Dios, sino que el gozo que Dios tuvo en su corazón fue que Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir que le diera poder, grande ejército, muchas cosas que podía haber pedido, lo único que pidió a Dios fue que le diera sabiduría para poder gobernar su pueblo. Y eso fue lo que agradó a Dios, por lo cual dice la Escritura que Dios le dio sabiduría al extremo que nadie tenía. Una sabiduría que aún los mismos reyes de otros países deseaban escucharle y viajaban hasta donde él estaba para escucharlo. Pues ese hombre, Salomón, en esta escritura que vamos a mirar, que acabo de leer, que vamos a analizar, nos habla de eso precisamente, a dónde van los muertos después de morir. Pero es el inicio. Hay un proceso y es lo que vamos a ver. Aquí el rey Salomón empieza diciendo en el versículo 16, es lo que estamos viviendo ahorita. También se vivía en aquel tiempo, la injusticia. Dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, hallé impiedad. O sea que en lugar de que hubiera juicio, había impiedad, o sea, había maldad. Y en lugar de justicia, hallé iniquidad. O sea que no había justicia, no había juicio. Juicio sabemos que se refiere a los jueces que juzgan a las personas. No había juicio. ¿Por qué? Porque el juicio siempre lo ganaba los que daban más dinero. Y esto hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Y dice que en lugar de justicia había iniquidad. ¿Cuánta y cuánta gente injusta no está en la cárcel? Y eso hace 2 días lo comentaba el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mencionaba en una de sus mañaneras, a mí me gusta mirarlo, porque da mucha información. Mencionaba eso precisamente, de cómo hay tanta gente en la cárcel injustamente. Tanto que él pidió que va a hacer una petición, ¿verdad?, al Congreso allá, para que hagan una ley donde le puedan dar a él poder y sacar la gente que está ahí injustamente. Eso sería benéfico para esas almas. Pero bueno, el punto es que estamos viendo que así como se vivía en aquel tiempo, así se sigue viviendo hoy. Y luego dice el verso 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. O sea que esa gente que vive, que tiene autoridad y poder, pero no lo ejerce como debe de ser, va a dar cuentas a Dios. Dios los va a juzgar, tanto al justo como al impío. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. O sea, todo tiene su tiempo. Verso 18 dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Oigan, qué tremendo, ahí empieza. El sabio Salomón dice que dijo en su corazón que es así, la maldad está así tan grande, dice,
por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Qué cosa está diciendo? Que la gente que fue creada a la imagen y semejanza de Dios, creados para buenas obras, se han convertido como las bestias, o sea, unos animales. ¿Y qué digo animales? Hay animales todavía mejores. El mismo Señor, cuando leemos en los evangelios, encontramos cómo compara algunos animales. Por ejemplo, las águilas, el ejemplo que nos dan. Las hormigas, el ejemplo que nos dan. O sea, siendo animalitos, actúan mejor que ni el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y es lo que dice aquí Salomón, que todo esto es por causa de los hombres que no han sabido ocupar su lugar. Y a la vez les sirve para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí nos está hablando que lo mismo que le sucede a los hombres cuando mueren, también les sucede a las bestias. Y dice que nadie no es mejor, todos son igual. Dice en el verso 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esas fueron las palabras que Dios le dijo a Adán que le iba a acontecer cuando él muriera, el día que comiera ese fruto. Y como lo comió, le dijo, volverás a la tierra porque de ahí fuiste tomado, pues polvo eras y al polvo volverás. Ahí encontramos en el Antiguo Testamento, a través de esta escritura, que el hombre que era polvo iba a volver a la tierra. Y es en base a eso, a que mucha gente piensa que cuando el hombre muere, se desintegra, se hace polvo y ahí se acaba todo. Porque ahí la palabra que está diciendo Salomón, eso aparentemente lo da a entender. Pero lo que pasa es que era un proceso. Y Dios les iba revelando las cosas a su tiempo. Pero muchos se meten a un tiempo que no es tiempo y caen en herejía, blasfemia o aberración. Entonces, aquí Salomón menciona estas palabras, lo que se le dijo a Adán, porque todavía no tenían el conocimiento de que Dios nos quería para vivir eternamente y que tenía un lugar especial. Y no tenía, tiene. Para todos aquellos que obedecen. Adán desobedeció y fue sacado de su lugar tan precioso que vivía. Pero Dios preparó otro lugar. Eso es lo que Salomón no se los explicaba porque todavía no era su tiempo. Todavía no se les revelaba eso. Dios demandaba obediencia en lo que ya sabían. Si lo que ya sabes de la palabra y no lo obedeces, nunca vas a seguir adelante porque ahí te vas a quedar. Por eso dice el Señor, mira por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que si ya sabes la palabra, ya sabes dónde estás mal, dónde te caíste, pues
mencionar. Todavía no era su tiempo para que se les mencionara lo que Dios tenía, porque Dios ya lo tenía. ¿Por qué? Porque ya la tierra ya estaba contaminada. Fue lo que Dios le dijo a Adán: maldita está la tierra por tu causa. Entonces, por esa razón, como ya estaba maldita, y Dios lo creó es bueno para bendición y no para maldición, por esa razón tuvo que hacer otro lugar. Pero ellos todavía no se les revelaba, no era su tiempo todavía. Dice el verso 21: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta palabra, este versículo, mucha gente se apoya en eso para decirle a uno, en este tiempo, para decirle a uno: bueno, ¿y tú cómo sabes que vas a ir al cielo, al paraíso? ¿Tú cómo sabes que la gente va a ir al infierno o a las profundidades de la tierra? Porque aquí, en el verso 21, Salomón dice, él pregunta: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, ¿quién sabe? Muchas veces a mí me han preguntado: oiga, pastor, ¿y los animales tienen alma? ¿Y qué va a pasar con las almas de ellos? Aquí, basado en este pasaje, mucha gente piensa que los animales, esos no tienen alma, y que esos animales se pierden, mueren y ahí se acaba. Y no es así. Los animales también tienen alma. Pero Dios no se interesó en los animales, Dios se interesó en ti, en mí, en el hombre que creó a su imagen y semejanza. En él se interesó. Pero qué tristeza que ese hombre que Dios con tanto amor creó le da la espalda. Que ese hombre que fue creado para buenas obras ha destruido todo lo que Dios ha creado. Se ha contaminado, se ha corrompido. Y no nada más el hombre. También lo vemos allá con aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que se hicieron, tomaron cuerpo de hombre y tuvieron relación sexual con las mujeres y tuvieron hijos. Hay muchos, yo sé que muchos van a decir: no, eso no es cierto. Llámame si no estás de acuerdo y te lo demuestro. Lo que dice la Escritura, no lo que tú piensas o lo que esos maestros, falsos maestros, andan enseñando. No. Es importante entender esto. Da tristeza ver que aquel hombre que Dios creó con tanto amor para buenas obras se ha corrompido. Que aquí lo compara como las bestias, como los animales. Y nada más echa un vistazo. Apenas salió ayer ahí las noticias donde un padre con niños gemelos de 1 añito los llevaba en su carro y él se fue a trabajar y dejó el carro con los niños ahí por no sé cuántas horas. Terminó su trabajo y salió y los niños muertos. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? ¿Ustedes creen que eso fue un olvido, un descuido? ¿Cómo te vas a olvidar de que llevas tus hijos en el carro? Te olvidarás quizás algún rato, pero al momento, media hora, 10 minutos, te acuerdas y corres apresurado. Este terminó su trabajo y llegó y nomás los halló muertos por el calor adentro del carro. Entonces son peor que bestias. Y así, dice aquí en el verso 22, continuamos la lectura, dice el rey Salomón: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Oigan, dice aquí Salomón
que no hay cosa mejor. Oiga, qué precioso está esto, y esto a muchos no les va a gustar. No hay cosa mejor, dice, para el hombre que alegrarse en su trabajo. ¿Cuánta gente se alegra de su trabajo? ¿Cuánta gente, la mayoría, no está en su trabajo, le pagan por hora y se la pasa con su teléfono, texteando, se la pasa en el baño, se la pasa perdiendo el tiempo? ¿Se estará gozando en su trabajo? ¿Eso es robar? Dice, no hay cosa mejor, dice, para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque esta es su parte. O sea, ¿cuál es la parte del hombre? Que trabaje. Ese fue lo que Dios le dijo a Adán. Aquí tienes la tierra, te la entrego. Lábrala, trabájala, sojúzgala, explórala. Y luego viene Pablo y nos dice en una de sus cartas, ya en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que al que no trabaje, que no coma. En otro pasaje dice que cada uno trabajando con sus propias manos tenga para dar bendición, para bendecir al necesitado. Entonces, este es el trabajo. He visto que no hay cosa para el hombre mejor. Para el hombre, dice, que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Cuántos y cuántos andan mendigando, sufriendo, de limosneros, pidiendo? ¿Por qué? Porque no trabajaron. Porque se dedicaron a las drogas, se dedicaron a andar estafando a la gente, pero nunca trabajaron. Y todo eso que hicieron, que es pecado, dice la Escritura, su pecado los alcanzará. Entonces, nos podemos dar cuenta que Dios estipuló el trabajo. Esa es la parte del hombre que le toca. El hombre tiene que tomar a su mujer, formar su matrimonio y trabajar para mantenerla. Ese es el trabajo que Dios lo puso. Ahora, en estos tiempos, máxime en las grandes urbes, en aquellas grandes ciudades, en aquellos países primermundistas, la mujer tiene que trabajar porque no alcanza lo suficiente lo que gana el esposo. Pero aún así, cuando estamos con las bases bíblicas, cuando tenemos esa fe en el Señor, la mujer lo puede hacer y glorificar a Dios. Puede trabajar. Pero el hombre, hay muchos que no trabajan. Y aparte, en estos tiempos, hay muchos, como lo he dicho antes, que usan la palabra de Dios para lucrar. No trabajan. Andan pidiendo aquí, pidiendo allá. Cuando Dios te llamó a que trabajes para Él, Dios te va a pagar. No tienes por qué andarle, no vas a comer a un restaurante aquí y vas y pagas a otro. A ti te va a pagar a quien le trabajes. Y si le trabajas a Dios, porque Dios te haya llamado, porque no te vas a poner tú a trabajar en cualquier lugar y luego vayas y quieras cobrar, te vas a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién te puso a trabajar ahí? Pues así es Dios con aquella gente que se pone de pastor, de evangelista y que Dios no los llamó. Por eso andan mendigando y andan buscando iglesias donde les den trabajo. Por eso muchos se dedican, dicen, oh, soy misionero. ¿Dónde encuentras esa palabra misionero en la Biblia? Que Dios haya mandado un misionero. Oh, soy misionero y ando predicando el evangelio. Y cuando vas te das cuenta, son unos lobos rapaces, mentirosos, que solamente no quieren trabajar para mantener su familia y de ahí se aprovechan para vivir de la gente.
O estamos trabajando para el Señor. Si eso pasa contigo, que te pidan, ve, visítalos para que te des cuenta los ratas que son toda esa gente. Y hay muchos, yo conozco muchos. Y detesto a esa gente, porque por esa gente piensan que todos somos iguales. Y no, quizás digas, hermano, mira cómo viste y todo, porque Dios me bendice. Pero nunca, no hay una persona que diga, este hombre me ha transeado, este hombre me debe, o este hombre es un mentiroso, anda predicando y saca dinero. Jamás he sacado $1 a la gente, jamás. Yo a la gente le enseño lo que Dios dice. Tú decides si obedeces o no. Y siempre lo he dicho, diezmo y ofrenda Dios lo demanda para el crecimiento de la obra, no para que se enriquezca el lobo rapaz del pastor que solamente se ponen ellos ahí. Porque el verdadero siervo de Dios que Dios llama va a administrar bien esos talentos. Talento antes en aquel tiempo era una cantidad de dinero. Esos talentos que Dios les dio, la parábola de los talentos, lo administraban y lo daban. Pero solamente el religioso, el lobo rapaz, es el que se lo come. Entonces, es necesario, dice aquí, dice el rey Salomón, que el hombre tiene que trabajar. Que eso es el todo del hombre. Esta es la parte del hombre. Dice, porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví, capítulo 4, verso 1. Me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y es lo mismo que se vive ahorita. Para ellos no hay consolador. Es triste, pero es la realidad. Y yo se los digo porque estoy pasando varias situaciones. Unos hermanos muy queridos, Rómulo Ayala, allá en Plan de Ayutla, allá están encerrados desde diciembre. La sierra se desgajó. Les cerraron las salidas. Ellos viajaban una vez al mes a comprar víveres. Empezaron a ver mis predicaciones. Empezamos la iglesia ahí. Y desde diciembre están encerrados y no hay quien los ayude. Y por eso estoy a punto de reunirme con el asistente del presidente López Obrador para tratar ese asunto. ¿Por qué? Porque es necesario que estos que están siendo oprimidos sean liberados. Y para eso vino Cristo. Y la palabra que es Cristo es la que va a convencer. Hay mucha opresión y no hay quien los consuele. Pero nosotros como cristianos sabemos que sí hay quien nos consuele. Jesús dijo que nos iba a mandar el Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y ese es el que yo comparto. El Espíritu que está en mí es el que yo comparto para que todos aquellos también puedan disfrutar de la consolación que Él es el único que nos puede dar. Es el único. Me decía mi hermano Rómulo con lágrimas en el texto, me decía, ¿hasta cuándo terminará esto, pastor? ¿Hasta cuándo? Y yo le dije, no sé si recibiría mis mensajes porque tiene desde como en diciembre que no recibe casi mensaje, no hay comunicación con él, esporádicamente algún que otro correo, pero ya no tiene nada. El mismo gobierno se los ha quitado. Y no digo que sea Obrador, sino de los corruptos del gobierno anterior. Y esos son los que dice que los pobres, los que miró, dice no tienen consolador. Y aquí Salomón dice en el verso 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Dice que él alabó a los finados, o sea, los que ya habían muerto, más que a los vivientes. ¿Por qué? Porque sufrían menos los muertos. Cuando vemos la escritura, dice la escritura que estaban en cárceles de oscuridad, estaban encarcelados nada más. Pero
Pero los vivos sufren más aquí que allá. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora recordemos, Pablo dijo unas palabras relacionado a esto. Salomón dice que felicitó más, alabó más a los finados que a los que viven. Y Pablo hacía lo mismo. Con otras palabras, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que Pablo alababa más a los muertos que morían, porque decía, el morir es ganancia. Déjame decirte que la diferencia es de que en aquel tiempo, antes de Cristo, la gente iba a un lugar, cárceles, donde estaban presos. Y enseguida lo vamos a ver donde menciona eso. Y Pablo menciona que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere en este tiempo, en Cristo, su cuerpo, sí, va a la tierra, se hace polvo, pero el espíritu, dice la Escritura, lo vamos a ver ahorita, dice que vuelve a Dios quien lo dio. Pero el alma va a donde tú decidas hoy mientras estás en vida. Allá va la alma. Puede ser el paraíso o puede ser el infierno de fuego. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí Eclesiastés capítulo 12. Miren qué tremendo. Aquí está el complemento de lo que leímos. Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer del 1 al 7. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los desechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí nos está hablando claramente a todo ser humano que se acuerde de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Saben a qué está hablando aquí Salomón? Se está refiriendo que cuando estás joven, dice que te acuerdes de tu Creador en tu juventud, no cuando ya estás viejo. Porque cuando no te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud, te corrompes como animal irracional. Y nunca vas a poder tener un buen fin. Cuando llegues a la vejez,
Vas a andar mendigando como esos que están allá en los puentes, que están en las calles, que andan limosneando, pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque en su juventud nunca se acordaron de su Creador y les llegaron los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando llegas a la vejez y nunca guardaste, nunca cuidaste, nunca sembraste amor, porque lo que siembres cosechas. Y es cuando entonces son los días malos para ese tipo de gente. Dios no quiere que la obra que Él creó con tanto amor pase todas estas circunstancias. Dios quiere lo mejor para nosotros, los que hemos creído en Él, como tú, de padre y madre, quieres lo mejor para tus hijos. Sigue diciendo, aquí el rey Salomón dice, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelva la nube tras la lluvia. O sea, aquí se está refiriendo, o sea, antes de que te vuelvas ya viejo, que ya no puedas ni ver, que ya no puedes trabajar. En la noche, ¿quién puede trabajar? O sea, en las empresas, todo esto sí, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando acerca del campo. En aquel tiempo no trabajaban en la noche, a eso se está refiriendo. Que en los días, antes de que se le oscurezca la luz y la luna y las estrellas vuelvan, dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia. O sea, el sufrimiento que va a pasar esa gente cuando no se acordó de su Creador en los días de su juventud. Y luego dice, ¿cuándo también temerán? Verso 5, 12:5. Eclesiastés 12:5. ¿Cuándo también temerán de lo que es alto? Y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los desechadores andarán alrededor por las calles. Fíjense lo que habla, qué cosas tan profundas tiene el número 5. ¿Cuándo también temerán de lo que es alto? O sea, ¿cuándo tendrás temor de lo que es alto? Para que lo entiendas. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Ahora, es nomás, te dije ese pasaje para que te des cuenta a qué se está refiriendo aquí. ¿Cuándo también temerán de lo que es alto? ¿Cómo se le conoce a Dios? Al Padre. Al Altísimo. Al Altísimo. Entonces, aquí estamos viendo cuándo también temerán de lo que es alto. ¿Cuándo tendrás temor al Altísimo? Porque si no tienes temor al Altísimo, entonces va a haber terror en el camino. Va a haber ese gran terror. Y las langostas será una carga, dice, y se perderá el apetito. O sea, todo eso va a pasar a aquella gente que nunca tiene temor al Altísimo. Dice, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué está hablando del hombre? ¿A dónde va a ir? A su morada eterna. Bueno, pues si va a la morada eterna, entonces ¿cómo es que dijo que el polvo vuelve a la tierra? Porque de ahí fue tomado. Que polvo era y al polvo volverá. Y luego aquí vemos en el verso 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí podemos darnos cuenta cómo Dios, a través de Salomón, nos está enseñando que el hombre va a su morada eterna. Pero ¿cuál hombre? ¿Qué no leímos al principio? Donde dice que el hombre es peor que las bestias. Dice que es igual que las bestias, y yo digo es peor que las bestias.
Porque ese no es hombre. Ese no es hombre. No porque nació y vieron que tuvo su sexo masculino y dicen, este ya es hombre. No, después sale que no es hombre, que es homosexual. Gay, dicen acá. Entonces, ¿cuál hombre? Hay que saber distinguir. Muchas veces nomás nos dejamos llevar por el nombre, pero no discernimos qué es lo que el componente que debe de tener para que verdaderamente sea un hombre, un cristiano. Juan menciona en una de las cartas a Asia, donde dice, y conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, nomás tienes nombre de cristiano, porque los cristianos son los que van a heredar vida eterna. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces ahí podemos dar cuenta que un cristiano no es cristiano el que dice soy cristiano, sino el que tiene todo el componente y el que lo muestra. O sea, el amor de Cristo, las buenas obras. Porque si no hay buenas obras, entonces no hay buena semilla ahí y no está Dios ahí. Ahora, aquí habla que porque el hombre va a su morada eterna. Recuerden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. Nosotros somos eternos. Y el hombre va a su morada eterna. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aquí solamente estamos de paso. Porque el verdadero hombre es el cristiano que ha entendido la palabra de Dios y que ha puesto por obra y que se mira en el fruto que está produciendo. Ese es el verdadero hombre que va a su morada eterna. ¿Cuál es la morada eterna del cristiano? Cielos nuevos. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, ahí lo dice. En el capítulo 20, verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego dice el capítulo 21, verso 1, dice Juan, y miré cielos nuevos y tierra nueva, y la mar ya no existía más. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ya tiene preparado para el verdadero hombre. Esa es la morada eterna del hombre. Aquel que le creyó a Dios, aquel que se sujetó a Dios, aquel que fue obediente a la palabra. Aquí vemos entonces que ese hombre es el que va a su morada eterna. En el verso 7 dice, 12:7 de Eclesiastés, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Para que entiendan esto, cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu de vida que Dios hizo morar en nosotros, Dios lo recoge, dice que vuelve a Dios que lo dio, pero el alma, hay dos lugares solamente donde va. Hay dos lugares. Esos dos lugares se conocen como el paraíso y se conocen también como el infierno de fuego. Voy a citarles, no lo vamos a leer todo, simplemente les voy a dar unos pasajes para que se den cuenta dónde está el paraíso y el infierno, donde habla de esos puntos. Y vamos a leer, le voy a dar los pasajes primeramente acerca del paraíso. Ahí en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, habla la historia de Lázaro y el rico. Ahí vemos cómo el rico era aquel hombre que hacía grandes banquetes y Lázaro era uno que amaba a Dios, creía en Dios, pero estaba pobre. Deseaba comer de la
que caía de las mesas, las migajas que caían de la mesa de ese rey, de ese rico. Y vemos cómo dice la escritura, ¿verdad? Que murió Lázaro, murió el rico, pero que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba en sufrimiento, en tormento de fuego. Entonces ahí, analícenlo, léanlo allá aquellos que me están mirando en las redes sociales para que puedan gozarse más. Aquí predicar, el tiempo se nos va y yo podría explicarles todo, pero los cristianos se van a gozar, pero la gente nueva van a ver una predicación que tarde 2 horas, 2 horas y media, a ver si no, pues no quieren. Por eso yo doy la lectura para que se adentren más aquellos que verdaderamente se interesan por sus almas y que no quieran ir allá a donde van a dar los muertos después de que mueren. Bueno, ya dije Lucas 16 versos 19 al 31, Lucas 23 versos 39 al 43, cuando Jesús le dijo a aquel hombre que crucificaron al lado de él que se burlaba, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí vemos claramente que este hombre ya le habían predicado antes, pero nunca había creído, porque Jesús no le estaba diciendo en ese momento que él iba a venir en su reino. Este hombre ya lo sabía, pero había sido necio, al igual que tú, quizás que me estás escuchando. Pero este hombre tuvo la oportunidad ahí de arrepentirse y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí vemos que hay un paraíso. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 4. Habla aquí acerca de Pablo. Él narra cómo Pablo fue llevado en el Espíritu hasta el tercer cielo y miró todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que aman a Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Juan dice a una de las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí ya vimos lo que es el paraíso. Vamos a ver dónde se encuentra el infierno. Y dice, el infierno de fuego. Porque quiero aclararles algo. Infierno, la palabra infierno, de acuerdo al diccionario, es sufrimiento. Aquí en esta vida que vivimos, en este mundo lleno de maldad, es un infierno. O sea, un sufrimiento. Pero Jesús habló de un infierno de fuego. Y aquí vamos a ver Mateo capítulo 5 verso 22. Ahí Jesús dice, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 9 versos 43 a 48. Este sí lo vamos a leer porque me llama mucho la atención. Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos 43 a 48. Marcos dice así: si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oigan, eso es si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor que entres manco al reino de Dios y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno, al fuego eterno, dice, donde el gusano de ellos no muere. Y cuando está hablando del gusano se refiere al alma. Y el fuego nunca se apaga. Les dije que somos eternos. Y tú decides dónde quieres vivir la eternidad. En el cielo. Bueno, no en el cielo. En el cielo va uno temporalmente al paraíso. Mientras se llega el día del juicio y después ir al lugar eterno, que es los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, tú decides dónde quieres ir o al infierno de fuego.
Y no tan solo infierno de fuego, porque ya Juan en Apocalipsis dice, Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, que ahí van a estar. Y quizás digan, no, pues el espíritu, la alma que va a sufrir ahí, en el lago de fuego. Déjame decirte que vas a resucitar otra vez. El Señor Jesús dijo que viene la hora en que los muertos oirán su voz. Ahí se refiere a todo el mundo, porque el mundo está muerto. Oír el evangelio. Jesús no va a venir a levantar su iglesia hasta que no se haya de acabar predicando, acabar predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los muertos tienen que oírlo. O sea, refiriéndose al mundo. Y luego dice, y las tumbas se abrirán. Los muertos oirán mi voz. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para sufrimiento y condenación eterna. Entonces, no es que ya te moriste y ya se acabó todo. No, te moriste hoy. Tu alma se va a la presencia de Dios si es que eres un cristiano verdadero. O tu alma se va a aquel lugar de tormento donde estaba el rico, en la parábola de Lázaro y el rico. Tú decides. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, los muertos van a resucitar para ser juzgados y condenados. Déjame decirte que para la salvación, solamente los del milenio, aquellos son los que van a ser salvos por obras. Pero en la ley, en la gracia, es por medio del sacrificio de Cristo. No hay más. Verso 45 dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí podemos darnos cuenta que si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de caer, sácalo, córtatelos, para que no vayas a dar al fuego. Aquel fuego donde nunca se apaga. Y el gusano no muere, o sea, tu alma no va a morir. Va a haber vida eterna y sufrimiento eterno. Voy a seguir dando otros pasajes para terminar con esto. Mateo capítulo 10, verso 28. Jesús dice ahí, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer, o sea, a Dios. El diablo no puede destruir tu alma. Puede destruir tu cuerpo, pero no tu alma. Porque si tú te arrepientes a Dios, Él puede perdonarte. Mateo capítulo 23, verso 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito quiere decir un discípulo, un aprendiz, donde le enseñas tu religión. Y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Eso. Todas las religiones son iguales. Todas. O no, ¿qué digo iguales? Unas son peor que otras. Pero van en busca de un prosélito. Van anunciando, según dicen allá los testigos de Jehová, las buenas nuevas. Que de buenas no tiene nada lo que ellos enseñan. Porque decir que Cristo no es Dios es una blasfemia. Decir que el Espíritu Santo es la fuerza activa es una blasfemia. Entonces, no son buenas nuevas. Y van en busca de un prosélito, o sea, de un aprendiz. Y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Y así pasa con todas las religiones. No hay ni una que diga, esta es la buena. Porque no hay ninguna religión buena. El único bueno es Dios. Y el único bueno es todo aquel que ha sido llenado del amor de Dios. Porque entonces es cuando verdaderamente producimos buenas obras. Buenas obras. Por último, y con esto termino.
Mateo capítulo 13, verso 40. Vamos a leerlo. Mateo 13 y verso 40 a 43. Dice así la palabra del Señor. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí termina este mensaje. Qué claro habla. Dice, Jesús está hablando ahí, donde dice que de manera que como se arranca la cizaña, o sea, la hierba, a eso se refiere cizaña, es hierba, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Cuando Dios exterminó la humanidad en aquel tiempo fue por medio de agua. Ahora se espera por fuego. Por fuego. Y aquí lo dice Jesús. Y dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Por eso Jesús dijo, es imposible que no tengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y la palabra hay es sinónimo de dolor. No produces un ay si no hay dolor. Incluso hasta los borrachos esos que están tomando allá, cuando les llega una canción y les recuerda su sufrimiento de que los traicionaron, X cosas, hasta echan sus gritos de dolor. Ese ay proviene del dolor. Por eso dice aquí bien claro, dice que enviará el ángel, dice el hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere que vayas ahí. Este es el mensaje. En conclusión, ¿a dónde van los muertos después de morir? ¿A dónde? Van, el cuerpo va a la tierra, el espíritu lo recoge Dios, pero el alma, si viviste agradando, obedeciendo a Dios, vas a estar en la presencia de Dios en el paraíso. Pero si no, vas a estar en el infierno de fuego. Y ya después de ahí viene el lago de fuego, que dice Apocalipsis 25, esta es la muerte segunda. Viene el lago de fuego. Y luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva para vida eterna, donde Dios, el Padre, estará con sus hijos, donde Jesús, así como estuvo con sus apóstoles y discípulos, con su pueblo elegido, el pueblo de Israel, así va a estar en aquel tiempo con todo su pueblo, aquellos que le fueron fieles y obedientes. Este es el mensaje que Dios tenía. Entonces, los muertos, hay dos lugares, y ahorita que estás en vida, tú escoges dónde quieres ir. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Si esta palabra te llegó, yo te invito a que reflexiones, que ahí donde estés, inclina tu rostro y hagas una oración al Señor, pídele perdón, invítalo a entrar a tu corazón, y cuando eso suceda, tú vas a darte cuenta del cambio que el Señor hace en tu vida. Si tienes alguna pregunta, te gustaría que te compartiera algo más, llámame. Puedes escribirme a mi correo electrónico pastor@icibernetica.com o pastorpedrodelgado0330 @gmail.com, o a mi teléfono área 210-831-1199, por WhatsApp,
Me puedes contactar o como gustes. Pero lo importante es que tu alma no se pierda. Y si tú tienes tiempo para Dios, mi tiempo es de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.